Gracias, hermanos y hermanas. Thank you, brothers and sisters. I bring greetings from our church, Kingwood Church in Alabama, from my pastor Jay, on behalf of all of our people in Alabama. Greetings and God bless you all. Traigo saludes de la iglesia de Kingwood en Alabama, de mi pastor y todos los miembros de Kingwood Church. I'd also like to thank Pastor Bill and Mary and Pastor Miguel and Jackie for being such a great host, and of course Raz Drubal. Thank you very much. Quiero darle las gracias al pastor Bill, a la pastora Mari, al pastor Miguel, la pastora Jackie y el pastor Asdrúbal. Han sido anfitriones maravillosos. Pastor Bill and Pastor Miguel, I have brought my 3 children today on their very first mission trip. Pastor Bill, Pastor Miguel, he traído a mis hijos en su primer viaje de misiones aquí. Yeah. I was very intentional about the decision. I wanted them to experience their first mission trip here. Fue muy intencional la decisión que tomé para que ellos pudieran tener la experiencia de tener su primer viaje de misiones aquí. Amen. Amen. You know, Pastor Bill, you know this. It's been a very difficult year for our family, and so this has been just part of our healing journey. Pastor Bill, usted sabe que este ha sido un año muy difícil para nuestra familia y ha sido parte de sanidad para nuestra familia también. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Jesus, we know that you are here. Jesús, sabemos que tú estás en este lugar. There's not a moment of our life that you are not here with us. No hay ningún momento en nuestras vidas que tú no estés con nosotros. Today we ask that you speak. Señor, esta tarde te pedimos que tú hables. Would you speak a challenge and would you change our hearts? Señor, que tú puedas retar nuestros corazones. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. For those of you that are parents, I'd like to begin with a story that I think takes place in every single culture. Para todos los que son padres, quiero comenzar con una historia la cual creo que se da en todas las culturas. I remember when my children were young and I would take them out. Recuerdo cuando mis niños estaban pequeños y salíamos con ellos. We would be running errands or shopping, Íbamos de compras o a hacer mandados. which you can imagine if you were parents is not the easiest thing for a child to be obedient. Y como ustedes saben, como padres, para un hijo no es muy fácil estar siendo obediente. So if my kids were good, I would reward them with a treat. Entonces, cuando mis hijos se portaban bien, yo iba y les compraba algunas chucherías. One specific time I remember my daughter Addison asking me in her sweetest voice for some McDonald's French fries. Recuerdo una vez en especial a mi hija con su voz dulce pedirme unas papas fritas de McDonald's. She said, "Please, Daddy, can I have some French fries?" Y ella dijo, por favor, papi, ¿puedo tener unas papas fritas? And as the loving and caring father that I am, I bought her some French fries. Y como un padre amoroso y que cuido de mis hijos, yo fui y le compré las papas fritas. They smelled so good. Pero olían tan rico. And so I reached back and said, "Addison, can I have one of your French fries?" Entonces me di vuelta y le dije, Addison, ¿puedo tomar una de tus papas fritas? And somehow something changed in the attitude and the posture of that sweet little girl. Y saben, de alguna manera algo cambió en la actitud y la postura de aquella niña tan dulce. She pulled them close to her and she said these words that I am sure resonate in every culture. Mine. Entonces ella tomó sus papitas y se las acercó a ella y dijo unas palabras que creo que son muy comunes en toda cultura y dijo, mías. We're all guilty of receiving a blessing only to cling tightly to it rather than to use it to bless the one that provided it. Saben, somos culpables de recibir bendiciones y aferrarnos fuertemente a ellas en lugar de usarlas para bendecir al que nos la da. We find it much easier to receive Encontramos más fácil el hecho de recibir than we do to trust the one from whom we have received. en vez de confiar en aquel que es el que nos da las cosas. I want to share a thought with you today about trusting the giver. Esta tarde quiero yo compartir con ustedes un pensamiento de confiar en el dador. God is a giver.
Dios es dador. God gives life. Dios da la vida. God gives strength. Dios da la fortaleza. God gives health. Dios da la salud. God gives provision. Dios da la provisión. God gives purpose. Dios da propósito. God gives community. Dios da comunidad. And God gives joy. Y Dios da gozo. I'm praying today, amen. I'm Amen. praying today that you will see God as the giver of all good things. Estoy orando para que el día de hoy todos podamos saber a Dios como el dador de todas las buenas cosas. And that you will trust Him like never before. Y que vas a empezar a confiar en Él como nunca antes lo has hecho. Proverbs 3, 5, and 6 says, trust in the Lord with all your heart. El libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice de esta manera: confía en el Señor con todo tu corazón And lean not on your own understanding. y no te apoyes en tu propio entendimiento. In all your ways submit to Him. Y en todos tus caminos someta a Él And He will make your paths straight. y Él enderezará tus caminos. This passage is one of the scriptures that is most precious to my family. Este es uno de los pasajes que es muy valioso para mi familia, Because it reminds us of a guiding principle of our faith. porque este nos recuerda de aquel principio que nos guía en nuestra fe, That only God is fully trustworthy. de que solamente Dios es totalmente confiable. We have all experienced moments in our lives when other people have not been trustworthy. Todos hemos experimentado momentos en la vida donde las personas no han sido confiables. But these verses tell us that even when we are not trustworthy, Pero estos versículos nos enseñan que aun cuando nosotros no seamos dignos de confiar, we rely only on our human understanding in a situation, cuando confiamos en nuestro entendimiento humano en nuestras situaciones and it turns out to be wrong. y todo resulta estar incorrecto. We allow our reason or our emotion to lead us to a wrong decision. Nosotros permitimos que el razonamiento, nuestras emociones nos guíen a tomar malas decisiones. But the writer of Proverbs tells us Pero el escritor de los Proverbios nos dice not only to trust in the Lord, but what that trust should look like. Nos enseña que no solo debemos confiar en el Señor, sino también nos muestra cómo esta confianza debe ser. He sums up our trust by using the word all. Y él resume toda esta confianza en una palabra: todo, With all of your heart, con todo tu corazón, in all of your ways. en todos tus caminos. Now, all is a big word. Ahora, la palabra todo es una palabra grande. We have to learn to take every area of our life and put it at the feet of Jesus and trust Him with it. Debemos aprender a tomar todas las áreas de nuestra vida y llevarlos a los pies de Jesús para confiar en Él. I find that it's easier to trust God with some areas of my life more than others. He encontrado que hay algunas áreas de mi vida que es más fácil entregárselas a Dios para confiar en Él que en otras. Now, this is a struggle for many of us. Ahora, esta es una lucha para muchos de los que estamos aquí. We must give God those areas that we struggle the most. Saben, debemos entregar a Dios todas esas áreas donde nosotros más estamos luchando. Our trust level is dynamic. Saben, el nivel de confianza que tenemos es algo dinámico. It will either shrink or it will grow. O puede crecer o puede disminuir. It will not simply remain static. Sorry. It will not simply remain static. Sí, no se va a mantener estático. We're also told in this passage how not to trust. También en este pasaje nos enseña cómo es que no debemos confiar. Do not lean on our own understanding. Y dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. We lean on things that we trust. Tendemos a apoyarnos en aquellas cosas que confiamos. I can lean on this podium because I believe that I can trust that it will not collapse. Saben, puedo apoyarme en este podium porque creo que no se va a quebrantar. Our team is building walls this week at Camp Sayad that we trust you can lean against as well. El equipo estuvo levantando paredes para SEAD en las cuales creemos que ustedes se pueden apoyar. But if what we lean on is capable of falling under our weight, it is not trustworthy. Pero si estamos apoyándonos en algo que puede caer con nuestro peso, entonces, ¿cómo vamos a confiar? When we lean on God who can never be shaken Cuando nosotros nos apoyamos en Dios, nada nos va a mover. and actively submit to Him,
Y cuando activamente lo reconocemos a Él, we are given a promise nosotros recibimos una promesa that He will make our paths straight. que Él enderezará nuestros caminos. He may not resolve our concern immediately, Puede ser que Él no resuelva lo que estamos pasando inmediatamente, but He will make it right ultimately. pero al final de la historia Él va a arreglar todo. So what does trusting God look like in the real issues of our lives? Ahora, ¿cómo se ve realmente el confiar en Dios en cada uno de los problemas de nuestra vida? I'd like to talk about 4 areas in which we are to trust God. Quiero hablar esta noche de 4 áreas en las cuales nosotros debemos aprender a confiar en Dios. The first of these areas is relationships. La número 1 es las relaciones. It's difficult to trust God at times with our relationships. Saben, es difícil confiarle a Dios lo que respecta a nuestras relaciones. There are lonely people that long to have friends. Hay gente que está solitaria y que está esperando tener amigos. There are friendships that have been strained by conflict. Hay amistades que a veces están sufriendo tensión por los conflictos. There are single people who long to be married. Hay personas que aún están solteras y están esperando por casarse. Whatever condition you find yourself in, Cualquiera sea la condición que tú te encuentres, it is important to remember what Paul said in Philippians chapter 2. es importante recordar lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 2. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Rather, in humility, value others above yourselves. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, Not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. If you are lonely, Si tú estás solo, you can extend Christ-like friendship to those who long for an authentic friend. puedes extender la amistad al estilo de Cristo para aquellos que están esperando tener una amistad. The world is filled with lonely people, Saben, el mundo está lleno de gente solitaria. and you have the hope of Jesus on the inside of you, and it is available to share. Y dentro de ti está la esperanza de Jesucristo que está disponible para ser compartida. If you are in conflict with someone important in your life, Si tú estás pasando un conflicto con alguien importante en tu vida, you can choose the path of reconciliation. puedes escoger el camino de la reconciliación. That path begins with looking at your own faults Ese camino comienza cuando tú empiezas a ver tus propias fallas and praying for the good of the other person. y empiezas a orar por el bienestar de la otra persona. If you are single, Si tú aún eres soltero, trust God for your mate. empieza a confiar en Dios por tu pareja. You can pursue a standard that pleases God. Puedes perseguir el estándar que va a agradar a Dios. Recognizing that an ungodly marriage is far worse than being single. ¿Sabes por qué? Debes reconocer que un matrimonio que no proviene de Dios es peor que vivir soltero. You can decide starting today to not compromise in the choices that you make, Puedes empezar a tomar y hacer compromisos el día de hoy and determine to wait on the Lord's best for your life. y determinarte a seguir el camino de Dios, que es el mejor para tu vida. Now, when I was 15 years old, I met a young lady at a Christian camp. Cuando yo tenía 15 años de edad, yo conocí a una dama joven en un campamento. Now, her name was Tiffany, and I believe that she was exactly what I wanted in a girlfriend. Su nombre era Tiffany y en ese momento yo creí que era exactamente la mujer que yo quería como novia. At that time, she and I lived very far apart. En ese tiempo nosotros vivíamos muy lejos uno del otro. And quite honestly, I'm not exactly sure she even knew I was alive. Y de hecho yo ni siquiera creo que ella sabía que yo existía. So nothing really ever came out of that meeting. Saben, de hecho nada ocurrió cuando nosotros nos conocimos. However, I made a commitment in that season of my life that I would do relationships God's way. De hecho, yo hice
me comprometí con Dios para tener mis relaciones a la manera de Él. I would stay pure and I would wait on God's timing. Yo decidí permanecer puro y esperar el tiempo de Dios. Now, there were opportunities along my path to settle for a relationship. Ahora, hubo oportunidades en mi camino para establecer algunas relaciones, That wasn't what God intended for my life. las cuales no eran lo que Dios quería para mi vida. But I trusted God. Pero confié en Dios. And when I was 20 years old, Y cuando tenía 21 años de edad, Tiffany came to the university that I was attending, Tiffany vino a la universidad donde yo estaba estudiando. and I made sure that she knew I was alive. Y ahí empecé a asegurarme de que ella se daba cuenta que yo existía. We began to date at the time. Empezamos a salir en ese tiempo. 2 years later, we were married. 2 años después nosotros estábamos casados. Trusting God with my relationships was one of the best decisions that I ever made. Confiar en Dios en mis relaciones fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Not only do we trust God with our relationships, but we also trust God with the future. No solo debemos creer en Dios en nuestras relaciones, sino tenemos que creerle a Él para nuestro futuro. I find that it is very difficult to trust God with my future. He encontrado que es muy difícil creer en Dios para nuestro futuro. Though He is the one who gave us today, A pesar de que es Él quien nos ha dado el día de hoy, often we have a challenge believing Him for tomorrow. muchas veces tenemos un reto grande creyéndole a Él para el mañana. The fundamental issue for us is that we cannot control the future. El hecho fundamental de todo esto es que nosotros no podemos controlar el futuro. Scripture tells us that those who do not trust in God for the future, La Escritura nos enseña que aquellos que no confían en Dios para su futuro they tend to either unwisely boast about it tienden a muchas veces a alardear acerca de esto or to fruitlessly worry about it. o empezar a preocuparse sin tener ningún fruto sobre esto. A trusting response to God as we look to the future Una respuesta que confíe en Dios hacia el futuro is to prepare, es prepararse, to pray, orar and to take whatever steps God provides toward that future. y dar cualquier sea el paso que Dios esté proveyendo para ese futuro. God rarely will provide all of the clarity that you want to see. Raramente Dios va a darnos claramente todo el camino que debemos ver. But when He provides the next step, Pero cuando Él te muestra el siguiente paso, He tests our faith to see if we will take that simple step. Él va a probar nuestra fe para ver si podemos dar este paso. Trusting God with our future is lived out one step of faith at a time. Confiar a Dios en nuestro futuro es simplemente dar un paso de fe una vez a la vez. Sometimes the best way to renew our trust in God's control Algunas veces para renovar nuestra confianza en Dios is to remember His faithfulness in the past. es simplemente recordar qué tan fiel ha sido Él en nuestro pasado. Psalm 103 tells us, "Praise the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits." Salmo 103:2 nos dice lo siguiente: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. We have a tendency to have a long memory when it comes to hardships, Tenemos la tendencia de tener una buena memoria cuando se trata de problemas and a very short one when it comes to the work that God has already done in our lives. y una memoria muy corta cuando se trata de recordar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. It's good to remind our soul that we have a God that can be trusted. Saben, es muy bueno recordar a nuestra alma que tenemos un Dios en el cual podemos confiar. Our future is in the hands of the creator of the universe. Nuestro futuro está en las manos del creador del universo. Thirdly, we are to trust God with our families. Un tercer punto es tenemos que confiar nuestras familias a Dios. Sometimes it's difficult to trust God with our family members. Muchas veces es difícil confiar los miembros de nuestra familia a Do you Dios. have a spouse ¿Que alguien tiene un esposo o esposa or a sibling o un hermano or a child o un hijo or a parent o un padre who is making bad choices? quien está tomando malas decisiones? Sometimes the greatest pain that you and I will ever feel Algunas veces el dolor más grande que tú y yo podemos sentir is to watch those that we love with all of our hearts
es ver a aquellos a quienes amamos con todo nuestro corazón live carelessly, vivir sin tener cuidado de nada, without godly wisdom, sin tener la dirección divina de Dios and even destructively. y de una manera destructiva. We fear for them if they don't change. Empezamos a temer si ellos no cambian. We love them and want them to change. Nosotros amamos y los vemos cambiar. We see the suffering of those we love and just want God to make it stop. Nosotros empezamos a recibir el dolor de aquellos que no quieren cambiar. And we regularly are to take our concerns for those that we love to God. Y regularmente lo que hacemos es llevar estos problemas de los que amamos a Dios. What we must understand is that God's capacity to love, Lo que debemos entender hoy es la capacidad de Dios para amar. to love our family members, is far greater than our capacity to love them. La capacidad de Dios para amar a nuestra familia es mayor que nuestra capacidad para amarlos a ellos. He has full knowledge of their secrets, Él tiene total conocimiento de sus secretos, of their motives, de sus motivos, of their struggles, de sus luchas and their disappointments. y de sus decepciones. He has just the right balance of justice and of mercy. Él tiene el equilibrio justo, correcto entre la justicia y la misericordia, And just the right amount of patience. y también la capacidad total de paciencia. And his understanding of what they need in that moment is perfect. Y el entendimiento de lo que ellos necesitan y el momento perfecto para ello. I told you about my wife Tiffany earlier. Yo hace poco les hablé acerca de mi esposa Tiffany. She and I were married for right at 20 years before she passed away of a devastating illness. Saben, ella y yo estuvimos casados por 20 años antes de que ella falleciera debido a una enfermedad devastadora. This was the most difficult moment of my life. Este fue el momento más difícil de mi vida. However, Aún así, the place where I have had to trust God the most is with my children. el lugar donde he puesto mi confianza más en Dios ha sido en mis hijos, por mis hijos. Not only am I grieving, but they are also grieving. No solo yo estaba sufriendo, sino que también ellos. At moments I see their anger, Algunas veces pude ver su enojo, their sadness, su tristeza and their pain y su dolor nearly every day. casi todos los días. They lost their mother. Ellos habían perdido a su madre. But I believe with all of my heart that God sees them. Pero yo creo con todo mi corazón que Dios está teniendo cuidado de ellos. And I trust that God, Yo creo que Dios, the good Father, nuestro buen Padre, loves them even more than I do. les ama más de lo que yo les amo. That God hurts with them, Que Dios también se duele con ellos and that their greatest healing can only come from Him. y que la mayor sanidad solo puede venir de Él. Trusting God with our family means cooperating with the work of the Holy Spirit. Creer a Dios para nuestra familia es como cooperar con el Espíritu Santo. You and I cannot act as the Holy Spirit. Nosotros no podemos hacer lo que el Espíritu Santo We hace. cannot produce conviction. No podemos producir convicción. We cannot demand repentance. No podemos demandar arrepentimiento. And we cannot shield those we love from the consequence of every bad choice. Tampoco podemos escudar a aquellos que amamos de las consecuencias de sus decisiones. We cannot protect them from every painful situation. No podemos protegerlos de todas las situaciones que les causa dolor. But we can ask the Holy Spirit to work in their lives. Pero podemos pedirle al Espíritu Santo que trabaje en sus vidas. We can ask the Holy Spirit to make us sensitive to the work that He is doing. Podemos pedirle al Espíritu Santo que nos hagas sensibles al trabajo que Él está haciendo. And we can affirm that work through encouraging them, Pero podemos afirmar el trabajo que Él hace animándoles a through ellos. speaking life over them, Tenemos que hablar palabras de vida a ellos, through sharing scripture with them, compartiendo la escritura con ellos. and our most powerful weapon, praying for them. Y nuestra arma más poderosa es orando por ellos. While God will not force anyone to make a decision to change, Porque Dios no va a forzar a nadie a que tome una decisión de cambiar. you and I can trust that God will be faithful in His part to reach our family members. Tú y yo aún podemos confiar en que Dios va a hacer su parte en cambiar nuestra familia. Amen. Amén. Lastly, I saved this last point. Este último punto lo dejé para el final.
We can trust God with our finances. Podemos nosotros confiar a Dios nuestras finanzas. Now, this might be the most difficult of all of the areas to test our trust in God. Creo que esta es una de las áreas más difíciles para confiar en Dios. If you'll turn with me in your Bibles to 1 Kings chapter 17. Si ustedes nos acompañan con sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17. I'd like to give you a little bit of background. Quiero solo darles un poquito de historia. There was a drought in Israel. Había en ese instante una sequía en Israel. And in the middle of this drought, Y en medio de esta gran sequía, God arranged for his prophet Elijah to go live next to a stream. Dios arregló para que Elías fuera a vivir junto a un arroyo. This stream provided him a water source necessary to survive in the desert. Este arroyo le proveía a Elías el agua necesaria para sobrevivir en el desierto. God sent birds to feed Elijah bread every morning and every evening, Cada mañana y cada tarde Dios envió cuervos para alimentar a Elías, while others were starving and dying of thirst. mientras otros morían de sed y de hambre. Elijah could drink all he wanted and have bread delivered to him by birds every day. Elías podía beber todo lo que quería de agua y podía comer pan por la mañana y por la tarde. Elijah was doing a lot better than most of those people around him. Elías estaba viviendo de una mejor manera que muchos de los que estaban cerca de él. Now, it's easy to trust God when all of our needs are being met. Ahora, es muy fácil confiar en Dios cuando todas nuestras necesidades han sido llenas. So God decided to test Elijah. Entonces Dios decidió probar a Elías. In 1 Kings chapter 17, verse 7 reads, En Primera de Reyes 17:7 dice así: sometime later the brook dried up because there had been no rain in the land. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elijah goes out one day and the brook that has been giving him water has completely dried up. Elías salió un día y pudo ver que el arroyo que le proveía agua se había secado. How would you respond? ¿Cómo ustedes responderían a algo así? Elijah never blamed God. Elías nunca culpó a Dios. Instead, he knew that he could trust in God's faithfulness. Al contrario, él sabía que podía confiar en la fidelidad de Dios. As we resume in verse 8, A medida resumimos ahora en el versículo 8. then the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Go at once to Zarephath in the region of Sidon levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Now, going to a widow in a drought seems like a pretty bad idea. Ahora, ir y visitar una viuda en un tiempo de sequía parecía una mala idea, In these days, widows were not rich. porque en esos días una viuda no era rica, They had no jobs. no tenían trabajo, They had few rights. tenían pocos They, derechos, they could not vote. ni siquiera podían votar They were ellas. extremely poor. Eran extremadamente pobres. So you just didn't go to widows for food. Así que no vas tú a pedirle comida a una viuda. Besides that, Zarephath wasn't even in Israel. ¿Saben? Aún más, Sarepta ni siquiera era de la región. It was a pagan town. Era una ciudad pagana. So God is telling Elijah, not only am I going to take you away from your means of food and water, Así que Dios no solo le está diciendo a Elías que lo iba a sacar de donde él tenía medios de agua y comida. I'm going to take you out of your comfort zone Te voy a sacar de tu área de confortamiento to a place you would have never gone and to depend on a widow. y te voy a llevar a un lugar donde tú nunca habrías dependido de una viuda. Elijah would have never left the brook unless it dried up. Elías nunca se habría alejado del arroyo a menos que éste se secara. Sometimes God loves you enough to let your means dry up. Algunas veces Dios te ama tanto que Él va a permitir que tu arroyo también se seque, So that then you will understand that only He is the true source. para que tú puedas entender que Él es la verdadera fuente. Again, we read in verse 10.
Leemos ahora en el versículo 10. So we went to Zarephath. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. He called to her and asked, Y él la llamó y le dijo: would you bring me a little water in a jar so that I may have a drink? te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. As she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread also. Y cuando ella iba a traerlo, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. As surely as the Lord your God lives, she replied. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, I don't have any bread, que no tengo pan cocido, only a handful of flour in a jar, solamente un puñado de harina tengo and a little olive oil in a jug. y un poco de aceite en una vasija. I'm gathering a few sticks to take home Y ahora recogía and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. algunos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. She says, in effect, he is not my God, he's your God. De hecho, ella estaba diciendo: es tu Dios, no el mío. No one supplied my needs. I can't supply your needs. Nadie ha suplido mis necesidades, yo no puedo suplir las tuyas. Now, it would seem at this point that someone had made a mistake. Cuando llegamos a este momento parece que alguien ha cometido un error. Elijah could have questioned God, Elías pudo haberse quejado con Dios, or questioned his own ability to hear God. o haber cuestionado su propia habilidad de oír al Señor. But instead, Elijah trusted God, and he did not lean on his own understanding. Pero por el contrario, Elías confió en Dios y no se apoyó en su propio entendimiento. In verse 13, Elijah said to her, En el versículo 13, Elías le dice a ella: don't be afraid. no tengas temor, Go home and do as you have said. ve, haz como has dicho, But first make a small loaf of bread for me pero hazme a mí primero de ello from what you have and bring it to me. una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, And then make something for yourself and your son. y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. How could God possibly, or how could Elijah possibly ask her to give him something first? ¿Cómo es que Elías iba a pedirle primero algo para darle a él? But isn't that what God is asking us to do? Pero eso es lo que Dios nos pide también a nosotros hacer. Elijah looked at this woman and said that you are facing impossible circumstances. Elías fue donde esta mujer y le dijo: tú estás enfrentando circunstancias imposibles, But I am going to ask you to trust my God. pero yo vengo a pedirte que tú confíes en mi Dios. She could have easily looked after her own needs first, Ella pudo haber visto primero sus propias necesidades, which is what you and I often do. porque muchas veces es lo que tú y yo hacemos. In verse 14, En el versículo 14, for this is what the Lord, the God of Israel, says. porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: The jar of flour will not be used up, la harina de la tinaja no escaseará, and the jug of oil will not run dry, ni el aceite de la vasija disminuirá, until the day the Lord sends rain on the land. hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elijah has just spoken a prophetic word. Elías acaba de declarar una palabra profética. It speaks through the ages, even to us today. Esta palabra cruza todas las edades hasta llegar a nosotros hoy. If you will put God first, Si tú pones a Dios primero, I'm not promising you will get rich, no te estoy prometiendo que tú te vas a volver rico, but I promise that you will have enough. pero te prometo que tú vas a tener suficiente. After Tiffany and I had been married right about a year, Después de que Tiffany y yo teníamos un año de estar casados, she and I were saving money to buy our very first car together. nosotros estábamos ahorrando dinero para comprar nuestro primer carro. We had saved about $1,000 and we're trying to put away more so that we wouldn't go into debt. Ya teníamos ahorrados alrededor de $1,000, pero estábamos tratando de ahorrar más para que no tuviéramos deuda. And as God often does, He sent a missionary to our church. Pero como Dios siempre hace, nos envió un misionero a nuestra iglesia.
And of course, we felt led to give all of our car money to the missionary. Y de hecho nos sentimos guiados a entregarle todo el dinero de ahorro para nuestro carro al misionero. So we did. Entonces se lo dimos. So I began to think that I bet God wants to repay us by giving us a really nice car. Y yo empecé a pensar y dije, de seguro es que Dios quiere pagarme de nuevo con un mejor carro. That because we proved faithful in what he was asking, God would give us something even better in return. Y porque nosotros éramos fiel a Dios, Él nos iba a regresar algo mucho mejor de lo que pensábamos. But that's not what happened. Pero no fue eso lo que pasó. God did not give us a car or replace that money that we gave. Dios no nos dio un carro nuevo, ni siquiera nos repuso el dinero que habíamos dado. Instead, over the next 10 years, Tiffany and I never had an issue with either of our vehicles ever. Pero en vez de eso, Tiffany y yo nunca volvimos a tener ningún problema por 10 años con ninguno de los carros. We continued to drive the same old cars, Seguimos manejando aquellos carritos viejos and they didn't ever break down. y nunca se dañaron en nada. We never had an issue. No tuvimos ningún problema. Now, one of the great dangers of the way that we present giving Uno de los grandes peligros que tenemos cuando nosotros hablamos de dar is that if I begin to believe that if I give X number of dollars, es que cuando empiezo a creer que si doy una X cantidad de dólares, that God will provide for me exponentially more. es creer que Dios va a proveer para mí en forma exponencial. Instead of God being someone that we trust, he becomes a lottery machine. ¿Sabe? En vez de empezar a confiar en Dios, entonces lo volvemos como una máquina de lotería. But this only feeds the desire of the flesh. Y esto solo es alimentar los deseos de la carne. The greatest gift that God can give you in your giving El regalo más grande que Dios te puede dar cuando tú estás dando is a proper appreciation of what you already have. es tener la apreciación apropiada de lo que tú ya ahora tienes. Secondly, En segundo lugar, a lessening desire of things that we don't need. es reducir el deseo de cosas que nosotros no necesitamos. I truly believe that when I give, Yo ciertamente creo que cuando doy, that God wants to give me a supernatural understanding of the economics of stuff. es que Dios quiere darme un entendimiento sobrenatural de lo que se relaciona con la economía de las cosas. He wants to lower my desire for stuff Él quiere reducir mi deseo por cosas and to raise my desire for his things. y aumentar mi deseo por las cosas de Él. He wants to change my wants Él quiere cambiar mi yo quiero and help me to appreciate my already haves. y ayudarme a apreciar lo que yo ya tengo. God calls us to give and specifically to tithe, Dios nos ha llamado a dar y específicamente a diezmar, but not for the reason that you might think. pero no por la razón que quizá tú piensas. God never asks for our resources because he is lacking. Dios no nos pide de nuestros fondos porque a Él le haga falta recursos, God owns it all. porque Dios es dueño de todo. He calls on us to give as a demonstration of our trust. Saben, Él nos llama a dar para que demostremos en quién estamos confiando, We are to trust his ownership, porque tenemos que confiar en lo que es de Él, his ability, su habilidad and his y goodness. su bondad. When we give, our faith grows stronger. Cuando nosotros damos, nuestra fe aumenta, Our trust grows deeper, nuestro creer empieza a crecer más profundo en nosotros and our joy grows sweeter. y nuestro gozo es aún mucho más dulce. I want to challenge you today. Trust the giver. Yo vine hoy a retarte este día He a has- confiar en el dador. He has no wrong motives. Él no tiene ningún motivo equivocado. He has never failed us. Él nunca nos ha fallado. And he longs to bless you with life, Él está esperando para bendecirte con vida, with strength, con fortaleza, with health, con salud, with purpose, con propósito, with community, comunidad, with joy, gozo
and with provision. y con la provisión. These are the things that only He can give. Estas son las cosas que solo Él nos puede dar. We can trust the giver. ¿Podemos confiar en el dador? Amen. Amén. I'd like to invite the musicians. Quisiera que subieran los músicos. If you would bow your heads and close your eyes with me this morning. Yo quisiera que en este momento usted inclinara su rostro, cierre sus ojos. There are some of you in this room right now Hay algunos de ustedes en este santuario ahora, or you might be watching us at home, o que quizá nos están viendo en casa, and you haven't taken the first step of trusting in Jesus for your salvation. que todavía no han dado el primer paso para confiar en Dios por su salvación. John 3:16 simply says, "For God so loved the world Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, that He gave His one and only Son, que ha dado a su Hijo unigénito, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. God has provided the only way by which we can have relationship with Him. Dios nos ha proveído de la única manera que podemos tener relación con Él. His love for us was expressed through giving His Son to be our salvation. Su amor hacia nosotros se expresó cuando Él dio a su Hijo para nuestra salvación. This gift is one that you and I can trust. Este es un regalo que tú y yo podemos confiar para nuestra vida. Now, there are many of you in this room today that already love God and have trusted in Him for your salvation. Ahora, hay muchos en este santuario que ya le entregaron su vida a Jesús y han puesto su confianza en Él. Many of you don't fully trust Him with your life circumstances. Pero muchos de ustedes aún totalmente no están confiando en Él para todas sus situaciones, For your relationships, en sus relaciones, for your future, en su futuro, for your family, por su familia, for your finances. en sus finanzas. Today, I would like to ask you, Y este día quisiera preguntarles, in what area is God speaking you today to trust Him more? ¿en cuál de estas áreas Dios está hablándole a ustedes para que empiecen a confiar en Él? ¿Por qué no le das fuerte ese aplauso al Señor ahí donde tú estás? Y por favor, por unos momentos ahí donde estás, antes